Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, la plataforma de educación en línea del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico, a través de la cual tenemos la oportunidad de conocer, explorar y disfrutar la ciencia a través del Ecoexploratorio, los educadores del Ecoexploratorio, pero muy importante también, todos nuestros invitados especiales de diferentes disciplinas y organizaciones científicas que nos traen su conocimiento, su experiencia y, por supuesto, herramientas de suma importancia para conocer el mundo que nos rodea y especialmente en esta semana para la preparación ante la temporada de huracanes. Ese es el enfoque de esta semana en Ciencia Virtual, que comenzó ayer lunes y se extiende hasta el sábado, este próximo sábado, todos los días a las 3 de la tarde por Ciencia Virtual. Preparación ante la temporada de huracanes 2021. Como les mencioné, esta semana ya comenzamos ayer con Ernesto Morales, quien es el coordinador de avisos de National Weather Service, del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan. Y hoy nos acompaña Roberto García, quien es meteorólogo a cargo de la Oficina de Pronósticos. El resto de la semana continúa de la siguiente manera. Mañana tendremos a Roberto Rodríguez, quien es meteorólogo de la Oficina de Ciencias y Operaciones de NOAA y el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, quien nos va a estar hablando sobre cómo interpretar los productos oficiales de huracanes emitidos por la NOAA, el National Oceanic and Atmospheric Administration. Luego, el jueves tendremos a Benjamín Nieves, quien es consultor certificado de manejo de emergencias y nos va a estar hablando y orientando sobre cómo crear, cómo desarrollar un plan de emergencia familiar y a su vez cómo preparar a nuestra familia ante cualquier emergencia, en especial el paso de un huracán o una tormenta. El viernes, sobre el desarrollo de las tormentas, los huracanes y ese ciclo de vida de un huracán, nos va a estar hablando nuestro educador Jovel Villafañe, aquí en Ciencia Virtual. Recuerde, a las 3 de la tarde. Y el sábado nos hemos preparado físicamente, hemos preparado nuestra estructura, hemos preparado nuestra familia. Ahora nos tenemos que preparar de manera individual, personal. Y para ello estaremos hablando sobre la salud mental con nuestros amigos de apoyo, de salud mental y apoyo psicosocial en Puerto Rico. Para ello nos estará acompañando Osmari Cruz y Miguel Marrero para hablar sobre la preparación en salud mental ante un desastre o una emergencia. Para todos estos webinars es muy importante que ustedes ingresen a nuestros enlaces en las diferentes redes sociales del Ecoexploratorio. Facebook, Twitter e Instagram del Ecoexploratorio encontrará cada una de estas promociones y el enlace para poderse registrar a cada una de ellas a través de nuestra plataforma en Zoom. De no tener oportunidad para registrarse a través de Zoom, también recuerde que va a estar accesible a través de Facebook Live. Una vez comencemos la transmisión en vivo a través de Zoom, simultáneamente se estará presentando a través de Facebook. Y así podrán ustedes también compartir con otras personas que no tuvieron la oportunidad de registrarse. Todo esto es gracias a nuestros auspiciadores, Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Grant Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Como les mencioné, al principio empezamos la semana con Ernesto Morales y continuamos hoy con Roberto García. Mañana con Ernesto Rodríguez, los tres del Servicio Nacional de Meteorología. El día de hoy le damos la bienvenida a, como le mencioné, Roberto García Hiraldo, meteorólogo a cargo de la Oficina de Pronósticos. Saludos, Roberto. Saludos. Muchas gracias por estar con nosotros en Ciencia Virtual, Roberto. Es para nosotros un placer tenerte en la tarde de hoy. Me gustaría que podamos comenzar conociendo un poco sobre Roberto García.
Antes de comenzar con su presentación, Roberto García nació en San Juan, Puerto Rico, cursó estudios universitarios en la Universidad Interamericana, donde obtuvo un grado de bachillerato en ciencias en matemáticas y física. Cursó estudios graduados en la Universidad de Texas A&M, donde obtuvo el grado de maestría en ciencias en meteorología y estadística. Comenzó en el Servicio Nacional de Meteorología en el 1990 y está dirigiendo la oficina actualmente de pronósticos de San Juan desde el 2012. Ahora sí, con ustedes es un placer para nosotros tenerle a Roberto García Hiraldo. Buenos días otra vez. Para comenzar, como ya dijiste, yo soy Roberto García. Aquí también se conoce como director del Servicio Nacional de Meteorología, eh, eh, además de ser el meteorólogo a cargo de la oficina. Y eso envuelve pues también la parte administrativa de la oficina como tal. Para comenzar con mi presentación, la presentación de hoy es sobre los nuevos promedios que NOAA ha hecho sobre lo que se conoce como la temporada de huracanes, lo que se conoce como normal en la temporada de huracanes. Vamos a ver cómo podemos, ok, estamos comenzando con la primera gráfica que tenemos aquí. Si vamos un poquito para atrás, me gustaría, ok, esto es, yo sé que Ernesto Morales les habló sobre esto durante el día de ayer, sobre lo que ocurrió en la temporada del 2020, que fue una temporada récord para todos los efectos, hiperactiva por demás. Y es para darle una idea de dónde se concentraron los sistemas, pero también para que pongan atención a esta área aquí del Atlántico, del océano, porque más tarde voy a estar haciendo referencia a estos sistemas que estuvieron en esa parte del Atlántico. Podemos pasar a la próxima. Ok. Como repaso de lo más significativo que ocurrió durante la temporada, como dije, fue una temporada hiperactiva y en realidad hubo 31 ciclones tropicales. Lo que pasa es que solo 30 de ellos llegaron a ser tormentas tropicales. 14 de ellos, de estas tormentas, se convirtieron en huracanes. Y 7 de estos 14 llegaron a ser huracanes intensos, o sea, lo que se conoce como categoría 3, 4 y 5. Pero, como nota curiosa, por lo menos 5 de ellos no tocaron tierra. Y esto voy a enfatizar en esto más tarde, porque es bien importante que entendamos cuando miremos el récord de la actividad ciclónica del Atlántico. Vamos a compararlo con esto. En la próxima, aquí estamos viendo el récord de la actividad ciclónica en el Atlántico desde 1851 hasta el 2015, no incluye aquí el 2020. Pero para que tengan una idea, nosotros la historia nos dice que aún nuestros indios taínos, los caribes, los mismos mayas en México, hacían referencia a estas tortugas del descubrimiento de América. Y debemos decir que la actividad ciclónica en el Atlántico está desde precisamente que el Atlántico existe. Pero nosotros solamente tenemos un corto periodo, un récord de solamente escasamente 170 años, que en realidad es corto comparado con la historia, pero la gráfica es importante para que vean que hubo periodos que no hubo mucha actividad comparado con otros periodos de mucha actividad. ¿Qué significa esto? Que en realidad está aumentando la actividad ciclónica sobre el Atlántico. Bueno, eso es la pregunta de los 64,000 chavitos y pretendo contestar o llegar más o menos a una idea, que tengan una idea de qué estar pasando con la próxima. Aquí yo estoy mostrando una serie entre 1951, no claro que haya pasado antes, pero desde
1851 tenemos los años de actividad, de por lo menos las temporadas más activas. Y vemos, por ejemplo, en 1933, donde hubo 20 tormentas tropicales. De esas, 11 llegaron a ser huracanes y 6 llegaron a ser intensos. Eso en la década de 30, pues se consideraba una temporada bastante activa, aunque esa década de los 30 en sí fue una década bastante activa en cuanto a ciclones tropicales se refiere. Pero si se fijan, en 1969 tuvimos la última temporada bastante activa sobre lo normal, ¿no? En el Atlántico, y ahí hay un de más de 20 años, casi 30, en que no volvemos a ver una temporada tan activa, y eso fue en el 1995, con 19 ciclones, vamos a decir, tormentas tropicales, y de esas 11 huracanes, 5 de ellos intensos. ¿Qué sucede? Que desde entonces hemos visto una serie de temporadas los años. Si podemos poner la próxima gráfica. Ok, aquí vemos desde el 2004 hasta el 2020. Y se fijan que todas estas temporadas casi corridas, 2004, 2005, 2010, 11, 16, 17, 18, 19, 20, todas fueron sobre lo normal. Y claro, contando con la temporada del año pasado, que hubo 30 tormentas tropicales. Lo curioso, si se fijan, que aunque sí la temporada del 2020 rompió récord en cuanto al número de tormentas tropicales, no rompió récord en cuanto al número de huracanes ni al número de huracanes intensos. Ese récord lo tiene la temporada del 2005, que casi cuando venimos a tomar los promedios y a considerar desviación estándar, veremos que no hay mucha diferencia entre las dos. Pero la temporada del 2005 tiene el récord en cuanto a huracanes y a huracanes intensos. La próxima. Y en esta gráfica les quiero mostrar los promedios para todas las temporadas de huracanes desde 1930 al 2020. O sea, un promedio de alrededor de 90 años. Promedio de 90 años. Y vemos que el promedio de tormentas tropicales, pues, se calcula entre 11 a 12, 11.5, 11 a 12 tormentas tropicales, alrededor de 6 huracanes y de 2 a 3, 2.6 huracanes intensos. Sin embargo, si miran la desviación estándar, o el índice de variabilidad, vemos que en el caso del número de las tormentas tropicales, pues ha sido más variable que en el caso de los huracanes, en el caso de los huracanes intensos, pero podemos ver que por lo menos el 68%, 67, 68% de la data se puede explicar con temporadas que van desde un promedio de 6 o 7 tormentas tropicales a 16. Obviamente hubo temporadas en que hubo más y hubo temporadas en que hubo menos, pero esta variabilidad pues nos da un rango en que podemos mirar esta data, compararla con lo nuevo, la nueva, como diríamos, las nuevas normas, lo que se considera normal para NOAA. En la próxima gráfica, ahora entramos a lo que NOAA está refiriéndose a lo que es la nueva estadística para la temporada de huracanes en el Atlántico. Si se fijan bien, en el lado izquierdo, la estadística para el periodo de 30 años, desde 1981 al 2010, hacía mención de 12 tormentas con nombre, o sea, tormentas tropicales, 6 huracanes, y de estos 6, 3 huracanes intensos, lo que es bastante similar al promedio de aquellos 90 años que les acabo de mostrar. En el caso de las nuevas estadísticas,
vemos que NOAA está hablando ahora de 14 tormentas tropicales, 7 huracanes y 3 huracanes intensos. O sea que se aumenta la cantidad de tormentas tropicales y se aumenta también el número de huracanes, pero no así el número de huracanes intensos. Y pues nos podemos preguntar, ¿y por qué es esto? Quizás esto está indicando que sí, que estamos teniendo más ciclones tropicales desarrollándose en el Atlántico. No necesariamente. Recordemos que mostré anteriormente que la década de 1981 a 1990 fue una década, y que vamos a ver más tarde más información sobre esto, que fue mayormente bajo lo normal. Cuando se hacen las nuevas estadísticas, esa década se retira y se añade la década del 2011 al 2020, que como hemos visto, es por encima de lo normal la mayoría de los años en esa década. Y por lo tanto, los promedios van a cambiar simplemente por esa razón, porque hemos tomado estos últimos 30 años. Dicho sea de paso, hay algunos meteorólogos, algunos investigadores que piensan que 30 años en las estadísticas de huracanes no son suficientes. Que sí podemos hacer estadísticas de 30 años, por ejemplo, en lluvia, en temperaturas, en otras variables atmosféricas. En esos tropicales necesitamos tener un mayor número de años para poder tener unas estadísticas que sean confiables, que nos indiquen de verdad qué es lo que está aconteciendo con la actividad ciclónica en el Atlántico. Vamos a movernos a la próxima gráfica para empezar a hablar de por qué NOAA hace estos cambios. Bueno, como mencioné hace un rato, estas estadísticas se hacen cada 30 años para otras variables, como lluvia, como temperatura, y así por demás. Pero NOAA hace una revisión de estas estadísticas en cada década. O sea, se hizo una en 1970, se hizo una en los 80, otra en los 90 y así sucesivamente. Y entonces, esa es la razón principal, hacer una revisión cada década. Y también lo hace porque esto va a permitir a los meteorólogos de NOAA hacer pronóstico. Cuando hacemos esto que llamamos el pronóstico de la temporada, que para mí es más bien una perspectiva de lo que se puede esperar en una temporada de huracanes, se toman en cuenta estos promedios porque no hace una comparación con lo que supone que sea normal. Han visto, por ejemplo, en la conferencia de ayer de Néstor Morales, más seguro que vieron que pues no está diciendo que esta temporada pues va a ser un 60% por encima de lo normal, un 10%, quizás un 30% comparándolo con lo normal y un 10% por debajo de lo normal. Pues eso es lo que se hace cuando se compara con estas estadísticas. Se puede hablar de cuánto es el porcentaje por encima, por debajo de lo que se considera una temporada normal. Próxima. ¿A qué se pueden atribuir estos cambios? Bueno, aquí vamos a entrar otra vez a la pregunta de los 64,000 chavitos. Hay unos cuantos factores y de acuerdo con NOAA, estos son los factores principales. Lo primero, mejoras en las plataformas de observaciones. Mejoras en las observaciones en los satélites, en la instrumentación y mejoras en el análisis y en ¿cómo se dice? En el poder detectar estos ciclones tropicales. Otra razón es el posible calentamiento del océano y atmósfera influenciado por los cambios climáticos o variabilidad climática, como también se le conoce. Y el tercer factor es un factor que los meteorólogos lo conocen, quizás no mucha gente lo conozca, pero es lo que se conoce en inglés como the North Atlantic Multi-Decadal Oscillation, o sea, oscilación multidecadal del Atlántico Norte. Próxima.
Y vamos a seguir hablando sobre esto más específicamente, pero empezaremos por las mejoras en las plataformas de observaciones. En las plataformas de observaciones, entre las mejoras, pues la continuación del uso de los aviones de reconocimiento, también conocidos como cazahuracanes. Estos aviones de reconocimiento han contribuido bastante, no solo a que nosotros los meteorólogos en el trópico aprendamos más sobre los ciclones tropicales, sino también en el proceso de detectar más o detectar estos ciclones y añadir, pues quizás mejorar las estadísticas sobre estos ciclones tropicales en el Atlántico. Y también la nueva generación de satélites, no solo la nueva generación de satélites ambientales de NOAA, sino los satélites en general. Los satélites tan pronto se pusieron en órbita, pues nos dieron una idea más clara de qué es en realidad lo que estaba ocurriendo en la cuenca del Atlántico y en las otras cuencas de los otros océanos del planeta. Pero para nosotros lo que más nos interesa en el Atlántico. O sea que estos dos factores nos van a dar una mejor idea de qué en realidad estaba ocurriendo o ha estado ocurriendo en la cuenca del Atlántico. La próxima. Ok, hablando de la continuación del uso de los aviones de reconocimiento o cazahuracanes, como también se reconoce. Como nota curiosa, no es hasta el 1944 que comienza la observación sistemática por aviones de reconocimiento de los ciclones tropicales y aquellos discos que tenían el potencial de desarrollarse. Esto obviamente mejoró mucho de ciclones. Esto, pues, las estadísticas sobre los ciclones tropicales en el Atlántico, sobre todo para del Caribe y el Golfo, también la parte oeste del Atlántico Norte. ¿Y por qué me refiero solamente a esas áreas? Porque aunque desde 1944 pues tenemos mejor data del Caribe y el Golfo de México, la mitad o casi la mitad del Atlántico Norte aún no era cubierta por estaciones de reconocimiento. Entonces era una limitación en el uso de estos aviones. Los aviones de reconocimiento tienen que tener suficiente combustible como para ir a donde se encuentra el sistema disturbio, el sistema a ser investigado, y regresar a la Tierra, regresar a la base o aeropuerto de donde despegaron. Y eso es una limitación, porque por ejemplo en el caso del Caribe, los aviones de reconocimiento, al salir del área de nosotros, mayormente las Islas Vírgenes, podían cubrir solamente hasta la longitud 55 grados oeste para poder regresar, tener suficiente combustible para regresar a la Tierra. Y por lo tanto, cualquier cosa que se formara al este de la longitud 55 oeste podía pasar desapercibida a menos que un barco tuviera la mala suerte de estar en el mismo medio de la trayectoria del sistema. O sea que mucho, y por eso en la primera gráfica hice mención de aquellos sistemas que se formaron en el Atlántico que nunca tocaron tierra. Si eso lo vimos ahora, lo vemos porque los satélites nos observan si eso pasaba también durante esta época, digamos, de 1861 hasta el 1944 y aún tarde, pudo ciclones tropicales que entraron. ¿Me escucha, Roberto? Al parecer tenemos dificultades con la señal de nuestro invitado, Roberto García, del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a permitir un momentito
en lo que regresa nuevamente. Mientras tanto, les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de dos plataformas. Si nos están viendo a través de Facebook, nos pueden enviar sus preguntas por la sección de comentarios, y si ustedes nos están enviando, nos están viendo a través de Zoom, nos pueden enviar sus preguntas a través del Q&A. Ok, bueno, ¿me ¿Me escucha? escuchan? Sí, Sí, me ahora escucha. le escucho, ahora le escucho. Pues vamos a continuar con la próxima gráfica. Perfecto. Ok. Aquí vemos una muestra de los aviones de reconocimiento de NOAA. Estos son los famosos P-3 y el Gulfstream. Estos aviones son dos distintos tipos de aviones que tienen información sobre los huracanes. Los P-3 vuelan hacia el centro del huracán, mientras que el Gulfstream sobrevuela un área cercana al fenómeno, pero no necesariamente el fenómeno, porque quiere obtener información de la atmósfera. Nuevamente, al parecer, estamos confrontando dificultades con la conexión de nuestro invitado. Esperamos nuevamente que se pueda reconectar. Ya estamos en línea otra vez. Ahí estamos, ahí estamos. Perdone por las interrupciones, no sé qué está pasando con el internet. Pero si puedes mover a la próxima. Aquí vemos también no solo los aviones a mano izquierda, los aviones P-3, sino también los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que también se usan en estas misiones de reconocimiento. Y aquí estamos mostrando pues lo que se conoce como un patrón de vuelo de estos aviones de reconocimiento, el patrón alfa, que es en forma de zigzag. Y créanme que sí, que no solamente no entran una sola vez, sino que entran un número de veces al sistema para así tomar todas las mediciones que ellos necesitan para estudiar estos sistemas. Así, por ejemplo, medidas sobre los vientos máximos, la presión atmosférica, la temperatura dentro de ese centro y en la pared del ojo, y obviamente determinar principalmente dónde está localizado el sistema. Y toda esa data enviarla al Centro Nacional de Huracanes para ser usada tanto en análisis como en pronóstico. Nos movemos a la próxima. Ok, ya hablamos de los aviones de reconocimiento y ahora pues, vamos a hablar de la función que han tenido los satélites en, en determinar cuál es la actividad, cuáles son los promedios, la actividad ciclónica en el Atlántico. En el 1966, el Centro Nacional de Huracanes comienza a recibir imágenes diarias de los satélites meteorológicos. Carta, que no es como las vemos hoy día, que podemos recibir imágenes de satélites tan frecuentes cada 15 minutos, algo así. Pero desde ese momento, el simple hecho de recibir imágenes del satélite a diario nos mantenía informados de cualquier desarrollo en toda la cuenca del Atlántico. O sea, ya no iban a pasar desapercibidos estos sistemas que nunca entraban a tierra o que nunca impactaron a una embarcación. Ahora sí los podíamos ver, o por lo menos áreas sospechosas, y por lo tanto entrarían en las estadísticas. O sea que las estadísticas desde este punto, en 1966 en adelante, es que son más completas. O sea, si vamos a hacer a calcular el promedio, deberíamos tomar desde 1966 en adelante para tener una mejor idea de la actividad ciclónica en el Atlántico. Las mejoras en la instrumentación y métodos de observación a través de los años, esas mejoras que han pasado en métodos de instrumentación en los satélites han contribuido a mejoras en las estadísticas aún más. Por ejemplo, hoy día, de hecho, con la nueva generación de satélites, y más adelante le voy a contar una anécdota
que pasó en la oficina con este satélite nuevo. Los métodos, las nuevas tecnologías y métodos de observación pueden hacer que lo que antes se consideraba solamente una tormenta tropical sea clasificado como un huracán, porque hay mejores formas de medir, aunque esté en el medio del Océano Atlántico y un avión de reconocimiento todavía no pueda llegar hasta el sistema. O sea que lo que estos satélites han provisto para la ciencia, para la meteorología tropical, es de valor incalculable. La próxima. Aquí tenemos una representación más bien artística de cómo se vería el satélite geoestacionario, que eso es lo que quiere decir GOES 16, que está localizado o está orbitando a una altura de entre 22.000 a 23.000 pies, a mí, 23.000 millas de la Tierra, y que ha contribuido a las mejoras que estamos teniendo en el estudio de los huracanes o de los ciclones tropicales en el Atlántico. La próxima. Aquí tenemos una fotografía del GOES 16 otra vez, y esta es bien particular porque esta es en septiembre 7 del 2017 y vemos al huracán Irma cuando estaba moviéndose justo al norte de Puerto Rico en su momento de intensidad máxima. Huracán que en ese momento llegó a establecer el récord de intensidad en esa parte del Atlántico, fuera de la cuenca del Caribe y fuera de la cuenca del Golfo de México. Y más atrás de Irma ya teníamos en desarrollo, no en desarrollo, ya completamente formado, un huracán completo, el huracán José. Así que esto es solamente una muestra de lo importante y lo incalculable, el valor incalculable que han tenido los satélites en el estudio de el desarrollo, en la formación y desarrollo de los ciclones tropicales, no solo en el Atlántico, pero lo que más nos interesa ahora mismo es en el Atlántico. La próxima. Ok, y esta, como les dije, una anécdota que le iba a hablar sobre el GOES 16 y nuestra oficina. Aquí tenemos la última imagen de radar del huracán María. Y aquí vemos el ojo del huracán que está presto, a punto de entrar por el sureste de Puerto Rico, y el radar del Servicio Nacional de Meteorología localizado en la Sierra de Calley a una altura de casi alrededor de 3.000 pies. ¿Qué sucede? Mucha gente piensa que en el ojo del huracán, el ojo del huracán es la parte más intensa, pero en realidad la parte más intensa es lo que se conoce como la pared del ojo del huracán. Cuando esta pared del ojo del huracán tocó el área del radar, perdimos las señales de radar y pensamos que, como era de esperarse, que habíamos perdido la electricidad o que habíamos perdido la comunicación. Pero pronto nos daríamos cuenta que ese no era el caso, sino que el caso era que el radar había sido destruido por completo por el huracán María. ¿Qué sucede? Que en ese momento no sabíamos eso. El meteorólogo que está a cargo de las operaciones científicas en la oficina, el compañero Ernesto Rodríguez, que va a hablar mañana, él rápidamente divisó una forma de cómo seguir el rastreo del huracán María, aunque se haya destruido el radar. Y es que tomó la posición de esta última imagen del radar y la comparó con las posiciones que el GOES 16 nos estaba dando. Claro, va a haber una diferencia y hay que hacer una corrección a esa diferencia. Él hizo esa corrección rápidamente y pudimos seguir rastreando el ojo y la parte central, la pared del ojo de María, hasta que salió por el noroeste de Puerto Rico. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, es importante porque desde el 2016 el Servicio Nacional de Meteorología está emitiendo unos avisos especiales cuando se trata de huracanes intensos, huracanes categoría 3, 4 y 5, como dije. Estos avisos especiales se les conoce como aviso de vientos extremos.
Y esos vientos extremos casi siempre, o siempre podríamos decir, están asociados a la pared del ojo del huracán. So, para poder avisar a las poblaciones, a las áreas más pobladas, de que estos vientos extremos iban a estar llegando, pues teníamos que seguir el rastreo de la pared del ojo de María, perdón. Y claro está, con la ayuda del satélite en la próxima, pudimos seguir el rastro de María y avisar así no solo al área metropolitana de San Juan, al área de cercanas a Ponce, a otras poblaciones en la parte central y norte de la isla, de que estos vientos extremos iban a continuar impactando o que iban a impactar en cuestión de minutos el área. Y continuamos haciendo eso hasta que María fue degradada a categoría 2, ya no siendo un huracán intenso. No había necesidad de seguir emitiendo estos avisos de vientos extremos. Para que tengan una idea, los avisos de vientos extremos son para vientos de 115 millas por hora o más. Y se emiten casi siempre siempre que un huracán intenso entra a tierra. La próxima. Ahora nos movemos de la parte de las mejoras en los instrumentos y los métodos de observación a el segundo factor, que era el calentamiento de océano y atmósfera, influenciado por la variabilidad climática. En el 2006 hubo un taller internacional, o debo decir, la Organización Mundial de Meteorólogos, y hubo un taller internacional sobre ciclones tropicales. En esto se incluyó a meteorólogos y a investigadores de todo el mundo, sobre todo de la parte tropical del planeta. Y en ese taller se llegaron a estas conclusiones. Pero obviamente algunas de estas conclusiones pues son obvias. La actividad ciclónica a nivel global ha aumentado, pero que no hay una conclusión definitiva en cuanto a la influencia de la variabilidad climática por causas antropogénicas, y esto en el récord climatológico de los ciclones tropicales. También concluyeron que es muy probable que la velocidad máxima del viento y la lluvia asociada a los ciclones tropicales continúe aumentando si el clima continúa calentándose. Lo que quiere decir esto es que muchas tormentas tropicales van a continuar aumentando su intensidad y convertirse en huracán. Por lo menos eso es lo que concluyó, lo que se concluyó en este taller. En la próxima. También concluyeron, es algo que pues acabamos de mencionar, que cambios en las técnicas de observación e instrumentación pueden ser responsables por el aumento en la actividad ciclónica. Y eso pues ya hablamos de eso, que mejoras en los satélites, y también cuando se comienza a hacer los viajes de reconocimiento por los cazahuracanes, pues obviamente vimos un aumento en la actividad ciclónica, pero no fue un aumento en realidad, sino se reflejó el hecho de que se estaban detectando mejor. Otra conclusión es que si el proyectado aumento en el nivel del mar debido al calentamiento global se verifica, la vulnerabilidad a la inundación por marejadas ciclónicas definitivamente aumentará. Y esto es, como decir, una conclusión que obviamente se cae de la mata. Diríamos, si aumenta el nivel del mar, pues ya no tendría que ser ni siquiera un huracán intenso. Una tormenta tropical pudiera causar marejadas ciclónicas que penetraran mucho más adentro, o sea, que causaran que la inundación penetrara mucho más adentro. Debemos recordar que la marejada ciclónica no solo depende de la intensidad del ciclón, sino también va a depender de la morfología de la costa, del movimiento de traslación, de qué tan profunda es el agua cerca de la costa, de la pendiente de esa costa. Y claro está, a mayor aumento del nivel del mar, mayor puede ser la penetración de la inundación por la marejada ciclónica, tanto no solo a lo largo del Golfo de México, la parte este de Estados Unidos, la península de la Florida, sino también en las islas del Caribe. Aquí en Puerto Rico la marejada ciclónica no es necesariamente
factor que más pérdidas de vida o pérdidas materiales causa, pero de aumentar el nivel del mar, eso pudiera cambiar en un futuro en el área de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La próxima. Hacemos ahora la oscilación multidecadal del Atlántico. La primera pregunta, ¿qué es? Luego, ¿qué tan importante? O sea, ¿qué influencia tiene ya sea en la frecuencia o la intensidad de los ciclones tropicales? Y algo bien importante, ¿en qué fase estamos? La próxima. ¿Qué es? Bueno, es una variabilidad en el patrón de las temperaturas del mar en el Atlántico Norte. Esto no afecta el Atlántico Sur. Y este patrón es más evidente cuando se remueve la influencia del calentamiento global inducido por el efecto de los gases de invernadero. ¿Cada cuánto tiempo ocurre? Bueno, tienen una cuasi periodicidad de 65 a 70 años, con periodos calientes alternando con periodos fríos. O sea que, y quiero que si pueden imaginarse otra vez las gráficas primeras, periodos calientes, las décadas que constituyen 1930 a 1965, y curiosamente, después de 1994. Y cuando vimos las gráficas anteriores, vimos que precisamente esas décadas y estas décadas que estamos viviendo ahora han sido las de mayor actividad ciclónica en el Atlántico. Los periodos fríos de 1900 a 1930 y de 1965 a 1994. Hay dudas en cuanto a los periodos de 1900 a 1930, porque pues, los satélites no estaban ahí, no estaban ni siquiera los aviones de reconocimiento, y puede ser que haya habido más actividad ciclónica, eso no lo sabemos, y quizás nunca lo sepamos. Pero en cuanto a 1965 al 94, de eso no hay duda, porque ya los satélites estaban ahí y teníamos los aviones de reconocimiento que eran despachados hacia cualquier disturbio o cualquier área sospechosa. La próxima. Y aquí vemos una gráfica donde nos muestra los periodos calientes y los periodos fríos de esa oscilación en el Atlántico Norte. Y vemos el área que cubre. O sea, cuando se dice Atlántico Norte, no quiere decir, no estamos hablando de cerca del Polo Norte, estamos hablando del norte del Ecuador, que obviamente pues incluye la parte del trópico, Atlántico tropical. Y entonces en la próxima, aquí vamos a hablar ahora de qué tan importante es esta observación en referencia a los ciclones tropicales. Bueno, segundo, el número de tormentas tropicales que pueden llegar a ser huracanes, y creo que esto ya lo hablamos en la conclusión que tuvieron los meteorólogos en el taller que se hizo en el 2006. Las tormentas tropicales que pueden llegar a ser huracanes severos es más alto durante las fases calientes que durante las fases frías. Y obviamente la influencia de esta oscilación se refleja más en la frecuencia de estos huracanes severos en el Atlántico. La próxima. Aquí en esta gráfica vemos en la primera, en la parte de arriba, la oscilación del Atlántico Norte, junto con la tendencia del calentamiento global, que es esa línea negra que ven en una pendiente ascendente hacia la derecha. En el medio, cuando quitamos cuando removemos esa influencia del calentamiento global. Y en la de abajo vemos la relación entre ese periodo frío y periodo caliente con la cantidad de huracanes intensos. Y vemos que hay una buena correlación en los periodos calientes con el número de huracanes intensos que se detectan. La próxima. ¿En qué fase estamos? Bueno, ya lo hablamos anteriormente, pero estamos en la fase caliente desde los medios 90. Como recordarán, en las estadísticas, en 1995
comenzó, era el próximo año más activo después del 1969. Que en 1995 tuvimos 19 tormentas tropicales y 11 huracanes. Y ahí la mayoría de los científicos creen que es que comenzó esta fase de calentamiento de la oscilación del Atlántico Norte. Y basándose en la duración típica de esta fase, pues se estima o se especula que esta pudiera durar hasta posiblemente el 2035. O sea que tenemos todavía tiempo de sobra para ver temporadas de huracanes activas, por lo menos en términos de huracanes intensos. Aunque algo que pudiéramos decir que es algo alentador o la luz al final del túnel es que muchos meteorólogos científicos opinan que el pico de esta fase puede estar ocurriendo ahora o que ya ocurrió en el 2020, que de ahora en adelante pues empezaría a mostrar un descenso en las temperaturas. Esperemos que eso así sea para tener por lo menos un poquito de esperanza en que las temporadas de futuras de huracanes pues no sean tan activas. En resumen, NOAA hace estos cambios en las estadísticas cada década y lo hace para que los meteorólogos, nuestros meteorólogos, cuando hablemos de las perspectivas de la próxima temporada de huracanes, de lo que se espera, qué grado de actividad, podamos comparar con la data que es más reciente, con la data que es más relevante. Claro está, hay voces disidentes que dicen que 30 años no es suficiente y que deberíamos, muchos meteorólogos piensan que se necesitan entre 75 a 100 años de data para tener una estadística que nos den una idea clara de la actividad ciclónica en el Atlántico. Y otra conclusión es que pues muchos de estos números más altos pudiera ser debido a mejoras en las técnicas, en la tecnología y técnicas de observación y al uso, sobre todo, de los satélites y de los aviones de reconocimiento. La próxima. Hasta aquí mi presentación. Les doy las gracias y si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias a Roberto García, gracias por estar con nosotros. Vamos a intentar, a ver, Roberto, para yo no sentirme tan solito aquí, que vamos a prender la cámara y esperemos que el internet nos ayude en esta conversación. Ok, vamos a ver. Algo bien interesante, Roberto, es que hemos estado hablando y como por ejemplo nosotros como Museo de Ciencia enfatizamos mucho nuestra modificación de acciones y el uso de nuestra energía eléctrica, el consumo de productos en general, todo lo que puede aumentar al cambio climático. Puede afectar nuestro medio ambiente y aumentar los daños del cambio climático, los efectos del cambio climático. Y una de las razones por la cual trabajamos mucho esa temática del cambio climático es por una relación que puede haber entre el cambio climático y el aumento en frecuencia de huracanes cada vez más potentes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ayer estuvimos hablando un poquito con Ernesto sobre eso mismo, sobre la relación entre el cambio climático y el desarrollo de tormentas y huracanes, la cantidad y la potencia. ¿Qué puede haber, si alguna relación entre ambas temáticas? Bueno, debemos empezar que debido a que todavía estamos aprendiendo sobre esto, en realidad cuando miras que tenemos el récord de actividad ciclónica, por lo menos en el Atlántico, desde 1851 en adelante, es un periodo de récord que no es muy largo, o sea que es corto, apenas 170 años. Y en términos de, por ejemplo, de ciclones tropicales, se necesita tener una mayor data para ver si en realidad estos cambios climáticos, qué impacto están teniendo en la frecuencia.
Lo que muchos meteorólogos, muchos científicos indican es que quizás no es tanto en la frecuencia de ciclones tropicales como tal, sino más bien en la frecuencia de huracanes intensos, específicamente categoría 4 y 5, que se pueden estar viendo mayor número de este tipo de huracanes severos, en realidad, 4 y 5, pero no necesariamente, es como decir, bueno, este año 2020 tuvimos 30 tormentas tropicales, que fue es récord, pero no necesariamente vamos a ver eso, ese número de tormentas tropicales, sino que vamos a ver que las que se formen pueden tener una tendencia a llegar a ser más rápidamente huracanes y huracanes intensos. Pero como dije, es una ciencia joven, y el récord es joven también. No tenemos muchos récords y tenemos, claro, los meteorólogos del futuro, pues quizás aprendan mucho más de lo que yo pueda aprender, porque todavía nos falta mucho más data. Vamos a hacer un paréntesis en esto porque es muy importante aclarar el que la ciencia, hasta ahora, las condiciones que favorecen, porque para estar conscientes, las condiciones que favorecen el desarrollo de tormentas y huracanes más potentes, uno de los factores es la temperatura de las aguas. Como nosotros decimos, las tormentas, los huracanes son vacuum cleaners, succionan o se alimentan de las aguas calientes. Y lo que estamos viendo, por otro lado, en cuanto al cambio climático, es que uno de los efectos del cambio climático es el aumento en temperatura del agua. Si vemos las dos cosas, esos dos factores juntos, podemos llegar a una conclusión a que el cambio climático puede aumentar como quien dice, la gasolina que está accesible para estos huracanes desarrollarse más fuerte. Pero, como todo en la ciencia, es importante tener mientras más data contundente que haya, porque no es que un año ocurrió y ya llegamos a una conclusión. No, necesitamos mayor cantidad de data, mayor cantidad de años que pasen y que podamos acumular más data para tener ciencia, para decir de ciencia cierta que esto es así. Pero algo y traigo esto para que tengamos mayor conocimiento de cómo es esa relación, pero eso no le quita el que nosotros vayamos a bajar la guardia. En cuanto a la preparación, nosotros tenemos que estar conscientes de que somos una isla en el Caribe, que constantemente estamos expuestos a el embate de una tormenta o un huracán. Y no importa que se diga que el cambio climático pueda afectar positivo o negativamente el desarrollo de huracanes, como quiera, nosotros nos preparamos, estamos al pendiente y hacemos nuestros preparativos, y lo primero que debemos de hacer para prepararnos es instruirnos y mantener esta conversación fluyendo, que continuemos adquiriendo nuevo conocimiento para así estar cada vez más preparados. No, exacto, estás absolutamente correcto. Tenemos que entender de una vez y por todas, y como dije, pues, aunque los récords digan del 1851, ya los taínos, los caribes mencionaban la palabra huracán. Estamos en el mismo medio de la autopista de los huracanes. No hay otra. O sea, nosotros lo que tenemos es que estar siempre preparados. Estar preparados porque esto es algo que puede pasar todos los años. A veces como un disco rayado, pero hay que decirlo así. Tenemos que estar preparados y no decir, no, porque si, no, como tú dices, si el cambio climático, no importa, porque en la época de los taínos no se hablaba del cambio climático y sí tenían impacto de huracanes y tormentas. O sea que esto es algo que vamos a tener por el resto de nuestra vida aquí. Y no es cuestión de estar en pánico, en depresión, porque vamos a ver esto todos los años. Es cuestión de prepararnos. Es la mejor herramienta que tenemos para lidiar con esto. Los huracanes no son el problema. El problema somos nosotros si no nos preparamos y si no seguimos las reglas. Si seguimos construyendo en áreas que son inundables, si seguimos construyendo cerca de la costa, que de acuerdo a la presentación en el futuro
la penetración de la marejada ciclónica puede ser mucho más tierra adentro. Si seguimos construyendo en pendientes, en la montaña, sin tener una planificación, y vimos lo que pasó durante María, la cantidad de deslizamiento de tierra, que era increíble, pues entonces vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias. En algún momento tenemos que decir, no, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y estar más preparados. Roberto, por acá Wilfredo Torres nos escribe, ¿qué factores influyen en los cambios del ojo de un huracán? O sea, su tamaño, su formación o deformación. ¿Qué factores pueden influir en ese ojo perfecto o imperfecto de un huracán? Buena pregunta, buena pregunta. Pues hay muchas cosas, en la dinámica hay factores externos y hay factores internos del mismo sistema como tal. No sé si han oído, por ejemplo, el proceso el reemplazo de la pared del ojo que se da en los huracanes intensos, que se expande el ojo y vuelve y se contrae. Esos son cambios internos. Lo hemos visto recientemente, si no me equivoco, hace como 2 años o el mismo año de María e Irma, Sí, que hubo un huracán que la pared principal colapsó y luego fue reemplazada por, sí, ¿verdad? eso sucede en los huracanes intensos. Eso se ha visto bastante frecuente en los huracanes intensos. No, el proceso en sí todavía, por eso te digo que estamos apenas aprendiendo, todavía no se entiende por completo este proceso, pero sucede en los huracanes intensos. Aparte de eso, mira, interacción con tierra firme o islas, por ejemplo, recientemente, el año pasado, un ciclón interactuó con la isla de San Vicente y se deformó por completo. Eh, Porque la topografía de las islas también interfieren con la perfecta circulación. Si no hay una perfecta circulación, no puede haber un ojo perfecto. En cuanto al tamaño del ojo como tal y la intensidad del huracán como tal, no hay necesariamente una correlación exacta de decir que, porque es más intenso porque tiene un ojo más chiquito o porque tiene un ojo más grande, pues es un monstruo. No, no necesariamente. Eso son variaciones. Ningún huracán es igual a otro. Eso tenemos que tenerlo en mente. Todos los huracanes son diferentes y el interactuar con otros sistemas, por ejemplo, la famosa vaguada en los niveles altos o otros sistemas cerca del área El o polvo del Sahara. el polvo del Sahara, todo eso va a influir en esa morfología del sistema como tal. Roberto, por aquí Norma nos envió una pregunta muy, o sea, que ni yo, a mí no nunca se me había ocurrido esto. Nos escribe Norma Suárez a través de Zoom, ¿cuán limitada era la data disponible para las meteorólogas y meteorólogos entre 1944 y 1966? O sea, para ese tiempo, para los 40 a 60, ¿qué era la data disponible para ellos? ¿Qué eran esas herramientas que tenían a su alcance? La pregunta era tan buena que se le fue el internet a nuestro invitado. Se- Roberto, ¿nos escuchas? Mientras tanto, recuerdo a nuestro público que cualquier pregunta que ustedes tengan, aprovechen ahora y envíen la que estamos en los últimos minutitos. Parece que se fue la transmisión completa de Roberto. Si no retomamos la conexión, pues tendríamos que finalizar ya mismito la transmisión, pero vamos a darle un momentito. Mientras tanto, recordamos a nuestro público una vez más, que nos envíen sus preguntas a través de el chat en Zoom o el Q&A en Zoom y en los comentarios en Facebook. Mañana recuerden que también continuamos con la temática de preparación ante la temporada de huracanes y el ecoexploratorio también tiene para esa preparación tenemos en nuestra tienda online diferentes productos para su bulto de emergencia, que también de esa temática estaremos hablando durante la semana. Estamos de vuelta, Roberto. Estábamos tratando de contestar la pregunta. Vamos Mira, a, vamos a volver con la pregunta nuevamente. Norma Suárez nos pregunta que cuánta información tenían a la mano los expertos en meteorología
para advertir e informar entre los 1940 y los 1960? Bueno, la respuesta corta, no mucha información. En 1940-60, por ejemplo, en cuanto a ciclones tropicales, pues lo que se tenía era el avión de reconocimiento, que se enviaba a un... Habían satélites todavía para ese tiempo. No había satélite. Y esa información, y de hecho, si había modelos numéricos, modelos meteorológicos, eran bien, como diríamos, anticuados en el sentido de que elementales, que no sé, el pronóstico, si acaso, se hacía por persistencia, de hoy para mañana. Si hoy la temperatura subió a 85, pues mañana puede ser que siga en 85. Entonces, pero eso era persistencia, o sea, porque no había en realidad mayor información. En Estados Unidos, aquí en Puerto Rico no tengo la respuesta, pero en Estados Unidos sí habían algunas redes de observación terrestre. Pero de ahí a tener un buen sistema de hacer pronósticos y sobre todo de huracanes, no. Simplemente era la persistencia. De hecho, como dato curioso, en el 1900, algunos meteorólogos de aquel entonces eh, miraban más bien los signos de la naturaleza, el oleaje, las marejadas. Y está el famoso caso del huracán que impactó a la ciudad de Galveston, la isla de Galveston, Texas, en 1900. Que este meteorólogo, que se llamaba Isaac Klein, fue a caballo por toda la playa para dar el aviso de que venía un huracán a las personas que estaban ahí. Obviamente lo consideraron medio loco, no le hicieron caso. El huracán entró y mató, en realidad, más de 5,000 personas. Es uno de los huracanes que más muertes ha causado en Estados Unidos. Pero esa era la forma de avisar, pero claro, la gente no ponía atención en aquel entonces. Mucha gente todavía hoy no pone atención. Pero la respuesta corta es que no había mucha información. Para tener un poco de contexto, hoy día utilizamos y tenemos acceso a instrumentos como los satélites que nos ayudan a no solamente medir diferentes parámetros, sino también obtener imágenes espectaculares, pero a la misma vez con mucha data que nos ayude a entender estos fenómenos. Pero tan reciente como en 1957 fue el lanzamiento del primer satélite al espacio, el Sputnik, a través de la Unión Soviética. O sea que el avance de la tecnología satelital es relativamente reciente para la meteorología. Sí, por eso, de hecho, y en caso de los huracanes, no es hasta el 1966 que comienza a recibirse en el Centro Nacional de Huracanes. Y ahí vemos que entonces de momento vemos más actividad ciclónica. En realidad es que había más actividad o es que ahora se estaba detectando más actividad ciclónica, porque antes lo que pasaba en el medio del Océano Atlántico no se sabía, a menos que un barco tuviera la mala suerte de encontrarse en la trayectoria de un huracán. Pues, y ahí sí mandaba un mensaje. De hecho, hay un dato histórico de un barco que estuvo en la trayectoria del huracán San Felipe antes de llegar aquí a Puerto Rico. Y claro, el barco sobrevivió, pero quedó muy mal parado. Y enviaron una señal de radio a Puerto Rico. Y el negociado del tiempo, que era como se llamaba en aquel entonces, emitió un aviso, pero el aviso salió 12 horas antes de que llegase el, o sea que no daba tiempo para preparación. Hoy día los vemos Desde que salen desde África y... Roberto, ¿nos escuchas? Sí, nuevamente hemos perdido la transmisión de Roberto, pero definitivamente es bien interesante la temática y cuánto en realidad conocemos sobre los huracanes en tiempos tan recientes. Es
una rama de la ciencia que todavía está en crecimiento y necesita también de muchos profesionales o futuros profesionales que entren a la carrera de meteorología. Es por eso que también se exhorta a ustedes jóvenes que de seguro nos están viendo, que les apasiona la temática, les apasiona el tema de la meteorología, del estudio de los fenómenos naturales como los tornados, los huracanes, hasta las mismas nubes y la formación de nubes. Les exhortamos a que investiguen y exploren una carrera en las ciencias aquí en Puerto Rico a través de la Universidad de Puerto Rico y especialmente en el recinto de Mayagüez. Se han forjado múltiples profesionales. Al día de hoy también nosotros en el Ecoexplorador hemos tenido la oportunidad y el placer de ser parte de ese camino de formación para varios de ellos. Exhortamos a que busquen también información a través de profesionales en las carreras de meteorología y aquí en Ciencia Virtual, pues para nosotros es un placer traer estos profesionales al acceso de ustedes. Así que cada vez que ustedes vean que en Ciencia Virtual tenemos un profesional en una carrera en la ciencia que a ustedes les apasione, no, no, no titubee, no se cohiba y regístrese a ese webinar y envíe preguntas, todas las preguntas que ustedes deseen y tengan son válidas para el crecimiento profesional y personal de cada uno de ustedes. Tengo por ahí a Roberto, no sé si nos escucha. Sí, estoy aquí. Ajá, le escuchamos, le escuchamos. Perfecto. Roberto, ¿algún mensaje final? Ya que estaba, ahora sí lo veo. Estaba cerrando con ese mensaje para las futuras generaciones porque, como le estaba mencionando, es una carrera que está en crecimiento todavía, que es relativamente nueva en comparación a otras carreras en las ciencias y necesita de profesionales, mujeres y hombres que estudien diferentes ramas de la meteorología. ¿Por dónde pueden comenzar y qué experiencias pueden adquirir, cómo pueden adquirir diferentes nuevas experiencias a través del camino? Bueno, Roberto, voy a apagarle la cámara. Vamos a apagar la cámara para ver si podemos adquirir un buen audio, porque me gustaría que podamos cerrar con ese mensaje suyo. ¿Nos escucha? Hoy el internet nos traiciona, damas y caballeros amistades del eco exploratorio. Roberto, ¿nos escuchas? Al parecer, hoy no ha sido de mucha suerte para nuestro internet, para el internet de nuestros invitados. Vamos a intentar una última vez. No, al parecer no. Bueno, agradecemos a Roberto García, meteorólogo a cargo de la Oficina de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología, por estar con nosotros a través de Ciencia Virtual. Intentamos lo más posible por mantener esa comunicación. Ahí está, Roberto, te tenemos. sí, bueno, apagué la cámara. Ok, perfecto. Sí, estábamos hablando de las carreras y del futuro en la meteorología. Es bien importante que, bueno, todo estudiante debe tener unas metas para el futuro y, y esas metas pues pueden incluir áreas que no mucha gente entra a estudiar. Y me refiero a la ciencia, pero aún dentro de la ciencia, en la meteorología, pues aunque hay muchos meteorólogos, por lo menos en la televisión hoy día, es una ciencia que no tiene mucha gente buscándola. Y yo entiendo que, pues, aparte de las matemáticas, las computadoras, todo eso, pues da un poquito de miedo, pero nada, yo lo que exhorto a todos los estudiantes, si tienen una carrera que yo digo que es súper excitante, el aprender más sobre todos estos sistemas, el aprender no solo los huracanes, en las latitudes medias, inclusive el clima en el desierto, es excitante. No solo eso, por ejemplo, una carrera en el Servicio Nacional de Meteorología no es solo aprender sobre la ciencia, sino usarla para el beneficio de la comunidad, usarla para el beneficio del futuro como tal. Y entonces, mira, climatología.
tenemos climatólogos, tenemos hidrólogos, tenemos pues, meteorólogos que pronostican, los que, técnicos en computadora. Todos trabajamos juntos para producir, para dar lo mejor de nosotros, en este caso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Nosotros estamos bien orgullosos del trabajo que hacemos, nos fascina, porque no voy a mentir, a mí me fascinan los huracanes, pero claro, no quiero ver uno aquí, no quiero ver otro aquí. Pero usamos todo este conocimiento para tratar de educar a la comunidad, al pueblo, porque yo pienso que un huracán siempre va a causar pérdidas materiales, pero no tiene por qué causar pérdidas de vida. Si la gente se educa, no solo en términos técnicos para ser meteorólogos, sino la población en general. Yo favorezco que se incluya en las escuelas primarias un currículo de meteorología o de geografía, por lo menos, que pueda ayudar a que los estudiantes se interesen más por estas carreras y a la misma vez que se eduquen y eduquen a sus padres. Porque así entonces contribuimos a preparar a la isla, o las islas, debo decir, mejor para enfrentar estos sistemas. La labor de las mujeres y hombres que trabajan en el Servicio Nacional de Meteorología, todas y todos los meteorólogos, y al igual que en la red sísmica, en el negociado para el manejo de emergencias, son profesiones que más allá de estudiar la meteorología, la geología, las diferentes ramas de la ciencia que están asociadas a su organización, más allá de eso, ayudan a salvar vidas. Y de verdad que le agradecemos muchísimo la gran labor que realizan día a día para mantenernos informados, mantenernos educados y que conozcamos las condiciones del tiempo y cómo podemos prepararnos ante cualquier emergencia, como lo puede ser una tormenta o un huracán o una vaguada que puede causar inundaciones, que también son muy peligrosas. Gracias, Roberto García Hiraldo, meteorólogo a cargo de la Oficina de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología de San Juan, por estar con nosotros. Es para nosotros un placer entre las dificultades técnicas, pero mira, pudimos tenerle hasta el final. Así que agradezco muchísimo su paciencia y su compromiso con la educación y gracias por estar en el Eco Exploratorio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes. Igual, igual. Y gracias a todas y todos por estar con nosotros en Ciencia Virtual. Recuerden que tienen una gran cita mañana, continuando la cobertura especial de la preparación ante la temporada de huracanes 2021. Que recuerden, estamos ya en el periodo de revisión de observación, pero comenzamos el martes de la semana que viene con la temporada. La temporada comienza el 1 de junio de cada año. Así que estamos al pendientes de cualquier pronóstico del tiempo, pero de antemano nos preparamos con el Eco Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mañana tendremos a Ernesto Rodríguez, meteorólogo de la Oficina de Ciencias y Operaciones de la NOAA y el Servicio Nacional de Meteorología, quien nos estará hablando sobre cómo interpretar los productos oficiales de huracanes emitidos por NOAA. Pero no se cohíba con las preguntas, ya que tenemos profesionales del Servicio Nacional de Meteorología que están dispuestos a contestar cualquier pregunta relacionada a los huracanes, al cambio climático, al fenómeno del niño y la niña, al polvo del Sahara. Así que conéctese a Ciencia Virtual mañana a las 3 de la tarde y aproveche que tenemos a Ernesto Rodríguez para también enviarle preguntitas, como también han hecho con el resto de nuestros invitados. Luego, el jueves tendremos a Benjamín Nieves, consultor certificado de manejo de emergencias, que nos estará orientando sobre cómo prepararnos, cómo preparar nuestra familia. Y a su vez, eso ayuda a preparar a la comunidad a través de un plan de emergencia familiar para cualquier tipo de emergencia, pero por supuesto, en especial ante el paso de una tormenta o un huracán. Esto es en Ciencia Virtual el jueves 27 a las 3 de la tarde.
El viernes estaremos hablando sobre el nacimiento, el desarrollo y la muerte de un huracán a través de Joel Villafañe, nuestro educador, quien estará hablándonos sobre el ciclo de vida de un huracán y, por supuesto, cómo prepararse a través del ecoexploratorio y los diferentes recursos que tenemos disponibles. En las redes sociales, por cierto, estaremos compartiendo Rayito, el caso huracán, la publicación del ecoexploratorio dedicada a la preparación ante la temporada de huracanes, libre de costo y accesible para todos. Así que muy pendiente a nuestras redes sociales para adquirir esa publicación de manera digital y que puedan también compartir. El sábado estaremos dedicándolo a la salud mental ante una emergencia o un desastre natural. Preparación en salud mental ante desastre o emergencia junto con los amigos de salud mental y apoyo psicosocial en Puerto Rico, Americares PR. Con nosotros estará Miguel Marrero y Osmari Cruz hablándonos sobre la salud mental. Así que un tema muy importante, en especial luego pues de tantas dificultades que hemos estado viviendo en los pasados años, cómo nosotros también debemos de cuidar nuestra salud mental. Muy importante siempre dialogarlo y estar abierto a ayuda, a que nos ayudemos unos a los otros. Y vamos a comenzar entonces ese diálogo este sábado a las 3 de la tarde con los compañeros invitados con la temática de preparación en salud mental ante un desastre o emergencia. Todo esto es gracias a nuestros auspiciadores que nos ayudan a hacerlo posible. Gracias a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Space Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. No olvide que hemos estado hablando sobre la preparación ante la temporada de huracanes y parte de esa preparación conecta con la preparación del bulto de emergencia. Y para adquirir diferentes artículos relacionados al bulto de emergencia y que ustedes tengan sus aguas empaquetadas, su comida de emergencia, linternas, radios de emergencia, light sticks, entre otros artículos, pueden entrar a tienda.ecoexploratorio.org, nuestra tienda online, donde usted puede adquirir cada uno de estos productos. Y lo más bueno de todo es que pueden llegar directamente a su casa a través del correo postal. O si está cerquita de Plaza Las Américas, puede escoger recogerlo aquí en nuestra exhibición en el Ecoexploratorio, en el segundo nivel del Centro Comercial Plaza Las Américas, donde también usted puede venir para disfrutar de la ciencia divertida del Ecoexploratorio a través de recorridos guiados, a través de talleres interactivos, charlas, entre otros. Para reservar una visita, llámenos al 281-9090 o escríbanos a info@ecoexploratorio.org. Muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros en Ciencia Virtual. Los esperamos mañana con más de la preparación ante la temporada de huracanes 2021. Esperamos que tengan una bonita tarde y gracias por ser parte de la familia del Ecoexploratorio.